Shout for joy to the Lord, all the earth. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Worship the Lord with gladness. Adoren al Señor con regocijo. Come before him with joyful songs. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Know that the Lord is God. Reconozcan que el Señor es Dios. It is he who made us, and we are his. Él nos hizo y somos suyos. We are his people, the sheep of his pasture. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Entren por sus puertas con acción de gracias. And his courts with praise. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Give thanks to him and praise his name. Denle gracias, alaben su nombre. For the Lord is good, Porque el Señor es bueno and his love endures forever. y su gran amor es eterno. His faithfulness continues through all Y generations. su fidelidad permanece para siempre. Let's worship the Lord. Adoremos al Señor. Keep going. There we go. Cantaré al Señor por siempre, su diestra todo podré. Cantaré al Señor por siempre, su diestra todo podré. Echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. I will sing to the Lord forever. The Almighty is mighty indeed. I will sing to the Lord forever. The Almighty is mighty indeed. All our persecutors he threw in the ocean. The horse and the rider he threw in the sea. All our persecutors he threw in the ocean. The horse and the rider he threw in the sea. All the chariots of Pharaoh. Hey, hey, la 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 la. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 My Father is God, and I will exalt him. My Father is God, and him I will praise. My Father is God, and I will exalt him. My Father is God, and him will I praise. Be true in the sea, all the chariots of Pharaoh. Hey, hey, la 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 la. La 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 la
Our scripture this morning is found in the book of Acts, La escritura de esta mañana se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. it's Acts chapter 4, verses 32 through 37. All the believers were in one heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time, those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, y nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Well, this series is all about the core values of Souls Harbor. Como ya sabe, esta serie es todo acerca de los valores céntricos de nuestra iglesia. And these core values were built with lots of prayer, Y estos valores se construyeron con mucha oración, lots of seeking after God, mucha búsqueda de Dios lots of discussion. y mucha plática acerca de ellos. And after all that, I think we got them just right. Y después de todo eso, yo creo que los tenemos correctos. Our core values are actually summaries of three things that Jesus said were very important keys for God's people. Y ellos son un resumen de lo que Cristo enseñó que era muy importante para su gente. First is the greatest commandment, El primero de ellos se basa en el gran mandamiento, which Jesus said is to love the Lord your God que dijo Jesucristo: amarás al Señor tu with Dios all your heart, con todo tu corazón, with all your soul, toda tu alma, with all your y mind, toda tu mente, with all your strength. y con toda tu fuerza. And the second one is the second greatest commandment, Y el segundo es el segundo gran mandamiento, which is to love your neighbor as yourself. lo cual es amarás a tu prójimo como a ti mismo. And then finally, the Great Commission, Y finalmente la gran comisión, where Jesus told us to go and make disciples of all nations, donde Jesús nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, bautizándolos en el nombre del Padre and of the Son, y del Hijo, and of the Holy y Spirit, del Espíritu and Santo, teaching them to obey everything I've commanded you. y enseñándoles que obedecieran todo lo que les he enseñado, dijo Jesús. And our three core values that summarize these three key teachings are Y nuestros valores céntricos que hacen un resumen de esta enseñanza son: love God passionately, amarás o ama a Dios apasionadamente, love others sacrificially, amar a otros sacrificialmente and connect people with Christ continually. y conectar gente a Cristo continuamente. Now, in the first part of this series, En la primera parte de esta serie we looked at 8 facets of our first core value. miramos 8 facetas de nuestro primer valor céntrico. And in this second part, we're looking at 6 different facets of our second core value. Y en esta segunda faceta estamos viendo a 6 partes de nuestro segundo valor céntrico. What does it mean to love others sacrificially? ¿Qué es lo que significa amar a otros sacrificialmente? And this week, we're looking at the first facet, Y en esta semana estamos viendo la primera faceta. sacrificial community. Es comunidad sacrificial. By the way, many of you know I was on vacation last week. De hecho, muchos de ustedes saben que yo estuve en vacaciones la semana pasada. Can I tell you guys that I really missed you? ¿Les puedo dejar saber que los extrañé a ustedes? We actually went to church up in Hillsboro, Fuimos a la iglesia que está en Hillsboro, to the Hillsboro Church of the Nazarene, a la iglesia del Nazareno allá en Hillsboro. and it was weird. Y estaba turbio ahí. You know, they only sang their songs in one language. ¿Usted sabe que solo cantan en los cantos en un solo idioma? It was funny because they were singing, Open the Eyes of My Heart. Estaban cantando Abre mis ojos, oh Cristo. Yeah. And Charlotte and I were singing along. Y mi esposa y yo estábamos cantando. And when we got to the second verse, Y cuando llegaron al segundo verso del canto, and we started singing in Spanish. empezamos a cantar en español.
Nobody else was singing in Spanish. Nadie más estaba cantando en español. Everybody just kind of looked at us. Y la gente nos volteó a ver. We looked at them and just shrugged. Y los volteamos a ver y le levantamos los hombros. Anyway, I missed my church. De verdad, extrañé a mi I iglesia. missed all of you. Los extrañé a todos ustedes. It's wonderful to be back with De you. verdad que es maravilloso estar de nuevo aquí. Amen. Now, when I say sacrificial community, Ahora, cuando yo digo comunidad sacrificial, doesn't that sound like a contradiction? ¿no suena eso como una contradicción? Most people, when they hear the word community, La mayor parte de gente cuando escuchan la palabra comunidad, they don't usually link it to the word sacrifice. no la conectan con la palabra sacrificio. But if you really stop and think about it, Pero si usted para y refleja en ello, these two words actually go together better than you think. estas dos palabras o frases van juntas mejor que solas. For the church in Jerusalem, Porque la iglesia en Jerusalén, the first century church, la primera iglesia, sacrificial community was the norm. comunidad sacrificial para ellos era la norma. And that the sacrificial nature of that community, Y era la naturaleza sacrificial de esa it comunidad. actually grew out of what the church was Y es que eso surgió de lo que en realidad la iglesia era. and how the church came to be in the first place. Y cómo vino a formarse esta iglesia en primer lugar. From the history that we find in the four Gospels and in the book of Acts, De la historia que encontramos en los primeros evangelios, we know that the church started with 120 people. nosotros sabemos que la iglesia comenzó con 120 personas. People who had come to believe in Jesus. Gente que había venido a creer en Cristo Jesús. And after Jesus left, people who followed the leadership of the first 12 apostles. Y después de que Jesús ascendió a los cielos, entonces esta gente siguió el liderazgo de los apóstoles. And the model that Jesus left for this group of people Y el modelo que Jesucristo dejó para este grupo de gente was a model of his own sacrifice on their behalf. era un modelo de su propio sacrificio de parte de ellos. por Jesus ellos. gave up everything. Es que Cristo había dado todo. He even gave up his life Él había dado hasta su propia vida to buy eternal life for us. para comprar vida eterna para nosotros. At the beginning of the book of Acts, Y al principio del libro de los Hechos, this group has been together for about 10 days after Jesus left. este grupo ya había estado junto por 10 días después de Jesús había ascendido. They'd been praying together for these 10 days, Habían estado orando juntos por esos 10 días. and they were waiting to receive the promise. Y estaban esperando recibir la promesa. The Holy Spirit that Jesus had promised them was coming. El Espíritu Santo que Jesús había prometido que vendría. Jesus told them this. Jesús les dijo esto. John baptized with water, Juan bautizó con agua, but in a few days pero en unos pocos días you will be baptized with the Holy Spirit. ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. On the day of Pentecost, En el día de Pentecostés, the house where this group was meeting for prayer was shaken. la casa donde estaban estos orando dice que fue sacudida. The Holy Spirit was poured out on every last one of those believers. Y es que el Espíritu Santo había venido y había ascendido sobre cada uno de aquellos discípulos. It wasn't just for a couple of them. No era solo para un par de ellos que estaban reunidos. All 120 people were filled. Todos los 120 fueron llenos del Espíritu And Santo. within just a couple of minutes, Y en un par de minutos, Peter was presenting the gospel to a crowd of Jews. Pedro ya estaba predicando el Evangelio a una multitud de judíos They gathered in Jerusalem for the feast of Pentecost. que se habían reunido en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. And they'd been drawn to the place where the disciples were Y es que habían sido atraídos al lugar donde estaban los by the discípulos sound of a roaring wind por el sonido de un viento recio, that had come when the Holy Spirit came on the disciples. porque ese viento había venido cuando el Espíritu Santo había descendido a los But discípulos. there was something else that drew them. Pero había algo más que había traído esta multitud. They heard these 120 disciples Es que habían escuchado a estos 120 discípulos singing and shouting the praises of the Lord cantando y adorando las bendiciones de Dios in all different kinds of languages. en todo tipo de lenguaje. Languages that the disciples didn't actually know. Y es que eran lenguajes que aún los discípulos no conocían, But the people gathered in Jerusalem from all around the world, pero toda la gente que se había reunido de todo el mundo, they understood them. ellos entendieron estas lenguas. They said, these guys are singing the praises of God Ellos dijeron, estos están cantándole al Señor in my language. en mi propia lengua. They were speaking languages from all over that part of the world. Y es que estaban hablando de todos los lenguajes que estaban alrededor de ese mundo. That was a demonstration of the Spirit's power, Y era la demostración del poder del Espíritu Santo. and it opened the eyes of the gathered crowd, Y es que había abierto los ojos de la multitud and it aquella. opened their ears to what the disciples were going to say, Y había abierto los oídos de esa multitud a los discípulos. and it opened their hearts to what they were going to do. Y es que había abierto los corazones para lo que Dios iba a hacer a través de los discípulos. And when Peter presented the fact of their sin,
Y cuando Pedro les presentó la veracidad de su pecado, when he showed them that they were lost, cuando les mostró Pedro que estaban perdidos, the crowd was cut to the heart. entonces la multitud se sintió compungida de corazón. And they said, brothers, Y dijeron, hermanos, what do we do? ¿qué debemos de hacer? And Peter answered this, Y la respuesta de Pedro fue esta: repent arrepiéntanse and be y baptized, bautícese every one of you, cada uno de ustedes in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesucristo for the forgiveness of your sins, para el perdón de sus pecados, and you will receive the gift of the Holy Spirit. y recibirán el don del Espíritu Santo. On that day, En ese día, 3,000 people received the message. 3,000 personas recibieron el mensaje. They were saved. Y fueron salvos. They were Fueron baptized. bautizados. Wow. ¡Wow! I love that word in Spanish. Now, I want you to think about this for a minute. Quiero que piense un minuto en esto. If we had a big revival service, Si tuviéramos un servicio de avivamiento and acá, in one day, y en un día 3,000 new Christians came to the Lord, 3,000 personas vinieran a conocer a Cristo Jesús, they wanted to join our congregation, ellos vinieran a ser y quisieran ser parte de nuestra congregación, what would we do? ¿qué haríamos nosotros? I mean, you got 3,000 people right now, they say, we want to join your church. Imagínense, 3,000 personas ahorita dijeron, queremos ser parte de su iglesia. Well, after we freaked out for a few minutes, Después de que nos amedrentáramos por unos minutitos, chances are good we'd try and figure out how to fit them in. posiblemente entonces trataríamos de figurar cómo meterlos aquí. How are we going to have Sunday school with this many people? ¿Cómo vamos a tener la escuela dominical con tanta gente? How can we fit all 3,000 people in this building? ¿Cómo podemos meter 3,000 personas en este edificio? That'd be interesting. Sería muy interesante eso. I know we'll have 10 services. Yo creo que tendríamos 10 servicios. Oh, man. And we would definitely make plans to start building a bigger building right away. Inmediatamente, definitivamente tendríamos planes para construir un edificio más grande. But that's not the way that the early church dealt with these 3,000 new believers. Pero esa no fue la manera como los discípulos de la iglesia primitiva se encontraron con este problema. I mean, they went from a church just about our size, Ok, ellos partieron de una iglesia como alrededor de about 120, nuestra iglesia, como 120. to 3,120, Partieron de 120 hasta 3,120 like that. en un instante. But they didn't deal with it like we would, Pero ellos no trataron con esto como nosotros trataríamos because hoy, they didn't have a building. porque ellos no tenían un edificio como el They didn't nuestro. have a Sunday school. No tenían de escuela dominical, They didn't have a kids program. no tenían programas para niños, Didn't have a youth no program. tenían programas para jóvenes, Or they didn't have a sound system. ni tenían un sistema de sonido. They didn't have anything that we usually think about when we think church. No tenían nada de lo que nosotros pensamos cuando pensamos acerca de iglesia. Instead, what they did was this. En vez de ello, lo que hicieron fue esto. Those 120 people Aquellos 120 welcomed these 3,000 new le people dieron la bienvenida a estos 3,000 nuevos, not into their church, no en su iglesia, but into their lives. pero a sus vidas. When they got together with them whenever and wherever they could. Cuando ellos se juntaron, cuando podían y cuando lo hicieron, They taught them about Jesus all day, every day. les enseñaban acerca de Jesús todos los días, cada día y todo el día. They helped them get started in the kingdom life just like they did. Les enseñaron a cómo empezar en el reino de Dios como ellos empezaron. We aren't given a whole lot of details about this, No se nos da muchos detalles acerca de esto aquí. but Acts chapter 2 tells us a little bit of a picture. Pero el capítulo 2 del libro de los Hechos nos da un poquito más del panorama. Every single person in the church, Cada persona en la iglesia they would have taken a small group of those people, habían quizás tomado un grupo pequeño de esta gente. De esta and multitud. those would have become their people, Y este pequeño grupo iba a ser su gente de este nuevo the líder. people that they were going to make disciples. Esta gente es a quienes iban a discipular este nuevo líder. And everybody had to do this. Y cada uno de los 120 tenía que hacer eso. There were so many new believers. Habían tantos nuevos convertidos. Nobody could just sit back and watch. Nadie podía solamente relajarse y mirar lo que estaba sucediendo. People would say, okay, where's your 20? La gente le estaba diciendo, ¿dónde está tu grupo? My 20 is over here. You got to have 20 Ya, y tienes que tener 20 o más en tu grupo. because I can't do 40. Porque yo no puedo hacer 40 o discipular 40. So they would open up their homes to these new disciples. Así que ellos abrían sus hogares para estos nuevos discípulos. They would eat with them. Y
comían juntos con They would ellos, pray with them oraban juntos con ellos and spend lots of time with them all the time, e invertían mucho tiempo con ellos todo el tiempo, teaching them all about the Bible enseñándoles todo acerca de la and Biblia, all about Jesus acerca de Cristo Jesús and all about what he taught y todo acerca de sus enseñanzas and all about how this new kingdom life was to be lived. y todo acerca de cómo vivir la nueva vida en el reino de Dios. And every single day, Y cada día, they would all get together in the only place big enough to hold them, donde se reunirían todos juntos en el único lugar que caberían, which was the temple. el cual sería en el templo de los And while they judíos. were at the temple together, Y mientras se reunían en el they templo, would praise God, adoraban a Dios they'd share y testimonies, compartían testimonios, they would sing songs, cantaban cantos and then day after y day, día tras día they would talk about the apostles' teachings hablaban acerca de las enseñanzas de los and apóstoles how to live those out. y cómo vivir esas enseñanzas. Does that sound a little different than the way we usually do ¿Le suena a church? usted diferente de cómo hacemos las cosas hoy en día? If anyone had a need in the group, Si alguien tenía una necesidad en el grupo, the group met the need. el grupo se encargaba de suplir la necesidad. Some of them had more than they needed, Si alguien no tenía suficiente de lo so que they just necesitaba, gave to the needy person. entonces le daban al necesitado. Sometimes people had property that they didn't need, Hay gente que tenía propiedades que ya no necesitaban and they'd sell that property, y vendían esas and propiedades they'd give the money to the people y who le had the daban el needs. dinero a la gente que necesitaba. And see, all of that happened that way Todo eso sucedió de esa manera. because what those first disciples, Porque lo que estos primeros those discípulos, first 120 believers, estos 120 principiantes what, creyentes, what Jesus had formed with them lo que Cristo había formado con ellos, was not what we would call a religion. no es lo que nosotros le llamamos una It was religión, not what we would call a church. no es lo que le llamamos una iglesia, It was a community, era una comunidad, a community of believers. una comunidad de creyentes. The Greek word for that is koinonia. La palabra griega para ello es koinonía. They hadn't formed an organization, Habían formado una organización, they had formed a body. habían formado un cuerpo ellos. Their focus wasn't on theological principles, Y su enfoque no eran principios teológicos, it was on living out their faith together era vivir la fe cristiana juntos, in practical ways, en maneras prácticas, in world changing ways. en maneras que cambiaría al mundo. They gathered together, Se reunían juntos, not just once or twice a week, no solo una o dos veces a la semana, every single day. cada día, dice la Biblia. And they gathered to worship God, Y se juntaban para adorar a Dios, to learn the kingdom life together, para aprender acerca de la vida en el reino to learn juntos, from their leaders, para aprender acerca de sus and to learn líderes from each other, y para aprender del uno al otro. and then to put what they learned into practice. Y luego para poner en práctica lo que habían And aprendido. in that living together, Y en ese vivir juntos, they became a community. ellos vinieron a formarse una comunidad. They became a family. Vinieron a formarse como una familia. And in that close family setting, Y en ese trasfondo de una familia, it's only natural es solamente that natural when a need arose, que cuando una necesidad suscitaba, the need got met. entonces la necesidad se Whether those suplía. some of those needs were physical, Y cuando esas necesidades eran físicas, some of them were spiritual, algunas de ellas eran espirituales, some of them were emotional, algunas eran emocionales, some of them were financial, algunas financieras. but the community would come together Pero es que la comunidad se juntaba around the person who had that need, alrededor del que tenía la necesidad and they would meet that need. y entonces suplían esa necesidad. See, listen to Acts chapter 2. Esto está en Hechos 2. They devoted themselves to the apostles' teaching Dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles and to the fellowship, y en la comunión, to the breaking of bread en el partimiento del pan and to prayer. y en la oración. Everybody was filled with awe, Todos estaban asombrados and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. y muchos prodigios y señales se realizaban por los apóstoles. All the believers were together Todos los creyentes estaban juntos and had everything in common, y tenían todas las cosas en común. selling their possessions and goods. Vendían sus propiedades y posesiones They gave to anyone as he had need. y compartían sus bienes entre los que tenían necesidad. Every day they continued to meet together Cada día se reunían de casa en casa in the temple courts. y en el templo And they broke bread in their homes, y partían el pan y compartían and they ate together with glad and sincere hearts, y comían juntos con alegría y generosidad, praising God alabando a Dios, and enjoying the favor of all the people. disfrutando de la estimación general del pueblo. And the Lord added to their number Y el Señor agregaba a su número daily cada día
those who were being saved. aquellos que iban siendo salvos. Of course, numbers were added daily. Por supuesto, oiga, números se agregaban diariamente. Almost anyone would love to be part of that kind of community. Casi cada uno, todas las personas querían ser parte de esa nueva comunidad. And in today's passage, Y en el pasaje, Luke gives us another look at the same community a little later. Lucas nos da un nuevo alumbramiento acerca de esta comunidad. All the believers were one in heart and mind. Dice que todos los creyentes eran uno en mente y corazón. No one claimed that any of his possessions were his own, Nadie decía ser dueño de ninguna posesión, but they shared everything they had. sino que compartían todo lo que tenían. There were no needy persons among them. No había necesitado en medio de ellos. From time to time, those who owned lands or houses Y de vez en cuando aquellos que eran dueños de casas o posesiones, they sold them. dice que las They vendían brought the money from the sales. y traían They del put, dinero they put it at the apostles' feet, y los ponían a los pies de los apóstoles and it was distributed to anyone as he had need. y se les destruía a todos aquellos que tenían necesidad. So what caused this kind of community, Así que, ¿qué es lo que causó este tipo de comunidad? this kind of interconnectedness? Porque está interconectada. That's really a critical question these days. De verdad es una pregunta muy crítica en estos días. Because the church today, by and large, is kind of scattered and fragmented. Porque en realidad nuestra iglesia moderna ahora está dispersada. We read these passages in the book of Acts, Miramos estos pasajes en el libro de los Hechos and we have to admit that the 21st century church y tenemos que admitir que la iglesia del siglo XXI doesn't actually look a lot like the church of the first century. no se parece para nada casi a esta iglesia del primer siglo. But the power of that church Pero el poder de esta iglesia en la Biblia and the effectiveness of that church y la efectividad de esa iglesia has a strong hold on us. tiene de verdad una fuerza en nosotros. We want to be like them. Queremos ser como ellos And we can get discouraged and frustrated y podemos frustrarnos y desanimarnos when we see how far from that we seem to be. cuando nos damos cuenta de que estamos muy lejos de ser esa iglesia. So is there some special thing that they did in the first century church? Parece que hay algo especial que ellos hicieron ahí en esa iglesia primitiva. Something that helped them maintain that kind of community? Algo que les ayudó a mantener esa comunidad especial. Actually, it's not just one thing. Y es que en realidad no es solamente una cosa que les ayudó. There are several things we can find in the New Testament that tell us why they were like that. Hay varias cosas en el Nuevo Testamento que encontramos por qué ellos eran así. First of all, they were unified. Primero, ellos estaban unidos. Or as Luke puts it, one in heart and mind. Como Lucas lo pone, uno en mente y corazón. Now that does not mean that everybody suddenly had one brain, Eso no significa que de repente todos tenían el mismo cerebro. that everybody just became a mindless clone of somebody else. Como alguien dice, de repente vinieron a ser cortos de mente. And it doesn't mean that everybody magically had the same opinion about everything. Y no significa tampoco que mágicamente de repente todos vinieron a tener la misma opinión de todo. Actually, I think that would be kind of boring. Ya, yo creo que sería muy aburrido tener la misma opinión en todo. But it does mean that there was a deep spiritual unity. Pero significa que había una unidad muy profunda. A unity that was centered in several things. Una unidad que estaba centrada en varias cosas. First of all, loyalty to Jesus and what he commanded. Primera cosa era fidelidad y lealtad a Cristo Jesús como Él mandó. Secondly, loyalty to each other, Segundo, lealtad el uno al otro. because they knew they were all on the same team. Porque ellos sabían que estaban en el mismo equipo. And then a total commitment to Jesus Y después había una entrega total a Jesús and to each other, y a cada uno. because they all had a vital job to do, Porque todos tenían un trabajo vital que hacer. which was make disciples of all nations. El cual era hacer discípulos de todas las naciones. They had a love for God and his word, Tenían un amor y una pasión por Dios y su palabra. so that they were all unified in what they believed. Así que todos estaban unificados en lo que creían. And they had agape love for each other Y tenían el amor ágape el uno al otro. that worked because of the power of the Holy Spirit in them. Y ese amor trabajaba por el poder del Espíritu Santo. And there is one contributing factor to their unity that we usually overlook.
Y había también un factor contribuyente a la unidad de ellos que a veces lo sobrepasamos. And that is, Jesus specifically had prayed for that unity. Y es que Jesucristo mismo había orado específicamente por esa unidad. That's right. That unity that was in the first century church, Esa unidad que estaba en la iglesia del primer siglo. it was actually an answer to one of Jesus' prayers. Esa unidad había sido una respuesta de la oración de Cristo Jesús. Listen what Jesus said in John 17. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 17. My prayer is not for them alone. Mi oración no solamente es por ellos. I pray also for those who will believe on me through their message, Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, that all of them may be one. para Father. que todos sean uno. Just as you are in me and I am in you, Así como tú estás en mí y yo en ti, may they also be in us. permite, Padre, que ellos también estén So that en nosotros, the world may believe that you've sent me. para que el mundo crea que tú me has enviado. I've given them the glory you gave me, Yo les he dado la misma gloria que me diste, that they may be one as we are one. para que sean ellos uno, así como nosotros somos uno. I in them Yo en ellos and you in me. y tú en mí. May they be brought to complete unity, Permite que alcancen la perfección en la unidad, to let the world know para que el mundo reconozca that you sent me que tú me enviaste and have loved them y que los has amado even as you loved me. a ellos como me has amado a mí. And when the Holy Spirit came, Y cuando el Espíritu Santo vino and when he filled all those y disciples, cuando llenó a todos aquellos discípulos, he made possible that very unity that Jesus prayed for. entonces se hizo posible esa misma mera unidad que Jesús había orado. Another source of community in the early church Y es que otro recurso de esta comunidad y unidad de la iglesia, was that their faith was all built on the same foundation. y es que la fe de ellos estaba construida en una misma fundación, fundamento. These days in the church, we have kind of an eclectic faith. Y es que en estos días modernos tenemos un tipo como fe ecléctica. What I mean is a lot of Christians get their faith, their beliefs from all over the place. Lo que quiero decir con esto es que muchos cristianos toman y agarran su fe y la construyen de otras They predicaciones. kind of pick and choose what they want to believe from various sources. Y ellos toman y seleccionan lo que ellos quieren creer de diferentes recursos donde escuchan. A lot of our beliefs are based on the Bible, Muchas de nuestras creencias están basadas en la Biblia, but even those beliefs that come from the Bible, pero aunque algunos de ellos vienen de la Biblia, in a lot of people's lives, en la vida de muchas personas, those beliefs are kind of flavored and supplemented by other beliefs. es que esas creencias de estas personas tienen diferentes sabores y han venido de diferentes otras Sometimes they're creencias. twisted by our opinions. A veces están torcidas por nuestras propias opiniones. Sometimes they're twisted by the opinions of our family or friends. Y esas creencias a veces están torcidas por las opiniones de nuestros amigos. Some people modify their beliefs based on their personal experiences. Y es que algunos modifican sus propias creencias basadas en sus propias experiencias. They say, well, based on my experiences, I don't think I believe what the Bible says right there. Algunos dicen, basado en mis propias experiencias, no creo en todo lo que dice la Biblia por ahí. Sometimes our beliefs can be corrupted by what we learn in school Algunas de nuestras creencias son corrompidas por lo que escuchamos en la escuela, or by books o por libros que or leemos, movies o películas or que vemos, television programs, o programas de televisión, including some documentaries. incluyendo algunos documentales. I love these documentaries. Me encantan estos documentales. The guy gets up there and he talks like this. El que está dando el documental se para de esta manera. Así. And right underneath him it says theologian Y justo abajo de él dice teólogo or spiritual leader. o líder espiritual. I kind of look at these guys Y yo miro a esta gente and I say, who is this guy? y yo digo, ¿quién es este? I've never heard of this guy. Nunca he escuchado de este. I mean, where's he a theologian? Así que parece un teólogo, But these theologians, pero estos teólogos, they get up there and they tell you why you shouldn't believe what the Bible says. y ellos le dicen a algunos en estos programas que ¿por qué no debe de creer en la Biblia? They say, well, the early church believed this, Dice, la iglesia primitiva creía esto, but, we know a lot more today than they did then. pero nosotros ahora tenemos mayor información que ellos tuvieron en el primer siglo. But in that early church, Pero en esta iglesia del primer they were siglo, unified in their beliefs. ellos estaban unidos en su creencia. Their beliefs were on the solid foundation, Sus creencias estaban en un fundamento sólido, que es this solid foundation. este The fundamento Bible. sólido, la Biblia.
That's the only foundation, folks. Ese es el único fundamento. These days we would say that they believed what the Bible said. En estos días diríamos que ellos creyeron en lo que la Biblia dice. And they were told to just believe what the Bible said, Y eran tan cuidadosos de creer solamente en lo que la Biblia decía. not try and interpret everything. No tratar de interpretar todas las cosas. Now some people might say, well, yeah, but those early believers, they were kind of ignorant. Pero alguien dirá, estos creyentes del primer siglo eran ignorantes. We have a lot more information than they Ahora do. nosotros tenemos mayor información que ellos. Well, and we do have a lot of information available to us. Y es cierto, tenemos mayor información disponible para nosotros. And some of the information that's out there is true. Y alguna parte de esa información, mucha, está ahí disponible. Some information that we have available to us is conjecture. Y alguna de la información que tenemos es conjetura. Some of it's just plain wrong. Alguno de ellos es simplemente errónea totalmente. Those early believers, Aquellos creyentes, despite tempranos, some modern people saying, well, they were just ignorant, a pesar de algunos modernos que dicen que eran ignorantes, they were powerful people. estos creyentes de la Biblia eran gente poderosa. They did miracles. Ellos hacían milagros, They cast out demons. echaban fuera demonios, They healed people. sanaban gente, They did all kinds of amazing things. hicieron un montón de cosas sorprendentes. And we, who are more sophisticated Y nosotros ahora, que somos más and who sofisticados, have so much more knowledge, tenemos mayor conocimiento, we can't do any of that stuff. no podemos hacer ni siquiera nada de eso. I've made this statement a few times. Yo leí esta declaración varias veces. If they were naive Si ellos eran simpletones and narrow-minded y de mente corta and ignorant, e ignorantes, I'd rather be naive yo prefiero ser simpletón, and ignorant ignorante and powerful like they were y poderosos como ellos eran, than to know all this stuff que saber tanta cosa hoy en día and be powerless. y no tener poder para hacer la obra de Dios. How many of you feel that way? ¿Cuántos creen de esa manera? Yeah. So a key to their community Así que una clave para la comunidad de ellos was they all believed the same thing. era que ellos todos creían la misma cosa. They believed what this book said. Creían lo que este libro dice. A third source of their community Un tercer factor de su comunidad was they spent time in Christian fellowship. es que invertían tiempo en comunidad cristiana, Lots of time. mucho compañerismo. It's not that they didn't have jobs. No es que ellos no tenían trabajos, It's not that they didn't have families. que no tenían familia, They did. ellos tenían trabajo y familia. And when they were there, they gave full attention to those things. Y cuando estaban en su trabajo y familia les daban atención. It wasn't that they just had a lot of extra meetings that they had to go to. No era que ellos tenían juntas extras que tenían que atender. We would not be the church if we said, okay, we're going to have a worship service every night. No seríamos la iglesia que tendríamos que ser si diríamos, vamos a tener servicio todas las noches. That's not it. Eso no es todo. They lived their lives together. Ellos vivían sus vidas juntos, They ate together. comían juntos, They played together. jugaban juntos, They raised their kids together. criaban a sus hijos juntos. They gardened and cooked together. Ellos hacían su agricultura y cocinaban juntos, They laughed together. reían juntos, They cried together. lloraban juntos. And in the process, Y en el proceso de todo esto, they became family. vinieron a formarse como una familia. They learned together about the faith. Aprendían juntos acerca de la fe. They learned together how to put it into effect in their lives. Aprendieron cómo ponerlo efectivamente en sus vidas. They challenged each other. Y es que se retaban el uno al otro. When they got off track, they corrected each other. Cuando se salían del carril, se corregían uno al otro. And they helped each other to grow in knowledge of this book Y se ayudaban a cada uno a crecer en el conocimiento de este libro and in knowledge of God. y en el conocimiento de Dios. They learned to be doers of the word, Aprendieron a ser hacedores de la palabra, not just hearers. no solamente oidores. And they shared with each other what they had, Y compartían cada uno con el otro lo que tenían, including helping to meet the needs of those around them. incluyendo suplir la necesidad de aquellos que estaban en medio de They ellos. worked together sharing the good news with the people around them. Trabajaban juntos en llevar las buenas nuevas. Not just preaching and witnessing, No solamente testificar y predicar, but visiting the sick, pero visitar a los enfermos, visiting those in prison. visitando a los que estaban en prisión And they built each other up in the faith.
y se construían en su fe cada uno. They encouraged people who were down. Se animaban el uno al otro, They strengthened the ones who were tempted. fortalecían a aquellos que eran tentados, They restored those who were repentant. restauraban a aquellos que querían arrepentirse And they prayed for each other whenever people needed prayer. y oraban el uno al otro cuando necesitaban oración. And the final source of their unity, Y el final recurso de la unidad de estos they kept the main thing the main thing. es que mantenían lo principal en lo principal. They didn't let themselves get distracted by side issues. No se distraían por cosas secundarias al lado. And the main thing Y la cosa principal was the resurrection of Jesus. era la resurrección de Cristo Jesús. And that meant that with the resurrection of Jesus, we all had eternal life. Y es que eso significaba que con la resurrección de Cristo todos teníamos vida eterna. That was the centerpiece of everything that they did. Era la pieza central de todo lo que ellos That hacían. was the center of every message that they preached. Era el centro de todo el mensaje que ellos predicaban. They understood that even if their physical bodies died, Ellos entendían que aunque se murieran físicamente, didn't matter a bit. no les importaba. They're going to live forever. Ellos iban a vivir eternamente con Dios. None of Jesus' disciples would ever actually experience death. Ninguno de los discípulos ellos creían iban a experimentar Their bodies might muerte. die. Sus cuerpos iban a decaer, But their spirit pero su espíritu just move on to the next level. se movía al siguiente nivel. Just transition from this world to the presence of the En Lord. una transición de este mundo a la presencia de nuestro Señor. But understanding those things Y entender todas estas cosas para meant ellos that they had a job to do. significaba que ellos tenían un trabajo que hacer en el The mundo. most important job in the history of the universe. Y era el trabajo más importante en la historia del universo. The job that Jesus commanded them to do before he left. Era el trabajo que Dios les encomendó hacer antes de irse. The job that the Holy Spirit had empowered them to do. El trabajo que el Espíritu Santo les había dado poder para hacer. And that is to be a witness to Jesus. Y eso era ser un testigo de Cristo Jesús. To tell his story, Era decirle esta historia al mundo. not just in the church, No solamente en la iglesia, but to everybody they knew, pero toda la gente que to conocían. everybody they met, A la gente que ellos encontraban. every place they go. Cada lugar donde ellos iban. And they understood that if they were going to be effective at that job, Y ellos entendían que para ser efectivos en ese trabajo, they had to do it together. tenían que hacerlo junto en armonía. Within the 10-mile radius of this church building, Ahora, alrededor de nuestra iglesia, 10 millas a la redonda, live 50,000 people. viven 50,000 personas. I've counted them. Ya los conté yo. No, but somebody did. Alguien ya lo hizo por nosotros. Of those 50,000 people, De todos esos 50,000 personas, at least 40,000 of them, por lo menos 40,000 de ellos they don't know Jesus. no conocen a Cristo Jesús. I can't reach 40,000 people by myself. Yo no puedo alcanzar 40,000 personas yo mismo. I need your help. Necesito su ayuda. We need to do this together. Necesitamos hacerlo juntos. But if we do this together, Pero si lo hacemos juntos, we can save those 40,000 people out there. podemos salvar esos 40,000. Amen. Amén. The bottom line of this message is called sacrificial community. El resumen de este mensaje es llamado comunidad sacrificial. And the most natural way to go at this particular point Y la manera más natural de ir con este punto would be to tell how the early Christians sold the things that they owned sería cómo los cristianos de esta época vendían sus propiedades. and they brought the money and laid it at the apostles' feet. Y el dinero lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. So it'd be really easy right now to say, if you got property you don't need, you sell it. So, sería muy fácil para mí decirle a usted, si usted tiene propiedad, véndala. And you bring that money into the church. Y traiga el dinero aquí a la iglesia. But while that's the most natural way to go here, Pero siendo esta la manera más natural de hacerla, I was kind of brought up short at this particular point in writing this message. casi lo hacía mientras escribía mi sermón esta mañana. And I struggled for a little bit trying to figure out how to communicate what God wanted to say right here. Y entonces tuve un poquito de problemas tratar de ver cómo comunicarle este mensaje. And this is what he showed me. Y esto es lo que el Señor me mostró a mí, me dio. Giving our money and our stuff is sometimes a real important thing to do. Dar nuestro dinero a la iglesia es algo muy importante que hacer, claro que sí. Because it allows us to minister to the needs of people. Porque permite que nuestro ministerio llegue a la gente. But he showed me that giving our money Pero Él me mostró que dar nuestro dinero and giving our stuff, y dar todas nuestras cosas personales, sometimes that's the easiest and least sacrificial thing that we have to give.
Todo esto, hacerlo de esta manera es la cosa más fácil y es la menos sacrificial para hacer el trabajo de Dios. Now understand, I'm not saying that we shouldn't give when we have needs in the congregation. Ahora, entienda esto, yo no estoy diciendo que no se dé a la iglesia para las necesidades. You guys are some of the most generous people I know. Ustedes son las personas más generosas que yo conozco. Keep that up. Así que manténgalo así. But what I'm saying is that giving of our money Pero lo que yo quiero decir es que dar nuestro dinero does not lead to the kind of community no nos conduce al tipo de comunidad that the early church had. que la iglesia primitiva tenía. What they sacrificially gave that led to that kind of community Lo que esta gente dio sacrificialmente que los condujo a esa comunidad was not their money, no fue su dinero, it was their lives, eran sus vidas las que dieron, their time, su tiempo, their care, su cuidado, yeah, their heart, su corazón, their talents, sus their talentos, skills. sus habilidades. The first century church literally lived their lives together. La iglesia del primer siglo, que en la Biblia vivieron sus vidas juntos. And that created the community. Y eso es lo que creó tal comunidad. These days we are busy people. En estos días estamos tan ocupados. We have lots of things on our agenda. Tenemos tantas cosas en nuestra agenda. I've found even people who are retired are busy. Yo he encontrado que aún a los que se jubilan, aún los que están jubilados, están demasiado ocupados. And that busyness makes it hard for us to live our lives together. Y esa ocupación que ellos tienen hace muy difícil que vivamos nuestras vidas juntos. We just have too many demands on our time. Tenemos demasiadas demandas en nuestra lista. So instead of living our lives in community, Así que en vez de vivir nuestras vidas en comunidad, we settle for getting together once or twice a week. nos acostumbramos y conformamos con vernos un par de veces a la semana. And then we get on with our busy lives. Y después nos vamos con nuestra vida y perdemos esa But comunidad. if we want to experience the community that the early church had, Pero si queremos experimentar la comunidad que esta iglesia primitiva tuvo, if we want to experience the power that they had si queremos experimentar el poder que ellos tenían and the influence that they y la had, influencia que ellos tuvieron, we can't do that as isolated individuals. no podemos hacerlo como individuos aislados. People who get together once or twice a week. Gente que nada más viene una o dos veces a la semana. We have to give ourselves to each other Tenemos que entregarnos nosotros mismos el uno al otro to have true community. para tener verdadera comunidad. A Greek writer named Lucian, Un escritor griego llamado Lucian, he is an unbeliever, él no es un creyente, and he saw the community of the early church. pero él vio la comunidad de esta iglesia primitiva And he wrote this: y él escribió lo siguiente: "It is incredible to see the fervor with which the people of that religion help each other. es increíble ver el fervor con el cual la gente de esta comunidad cristiana se ayuda el uno al otro. They spare nothing." Ellos no se quedan con nada. Their first legislator, Su primer legislador de ellos, that's Jesus, refiriéndose a Cristo Jesús, he put it into their heads él clavó y puso en sus mentes that they are brothers. que ellos son hermanos. That amazed him. Y eso me sorprendió, dijo este escritor. Jesus told his first disciples this: Jesucristo le dijo a sus primeros discípulos lo "A siguiente: new commandment I give you, un nuevo mandamiento les doy, love one another. que se amen unos a otros, As I have loved you, así como yo los he so amado. you must love one another. También ustedes deben de amarse los unos a los By otros. this, De este modo, all men will know sabrán todos that you are my disciples, que son ustedes mis discípulos, if you love one another." si se aman los unos a los otros. And it was that love that they had for each other. Y era ese amor que ellos tenían el uno al otro, That sacrificial love. ese amor That sacrificial, agape love. ese amor ágape, In which they didn't just give their money, el cual ellos no daban solamente su dinero, and they didn't just give their stuff, no dieron todos solamente sus cosas, they gave themselves. se dieron ellos mismos a esa They gave comunidad, their time. dieron su tiempo, They gave their very lives. dieron sus meras propias vidas. That community Esa comunidad enabled them to be powerful and effective los capacitó para ser poderosos y at efectivos spreading the gospel everywhere. al llevar el evangelio de Cristo en todos los lugares. We need that community. Necesitamos nosotros esa comunidad. If we will give our love to each other, Si nos damos nosotros el amor el uno al otro, if we will share our lives together, si compartiéramos las vidas el uno al otro, if we will give our resources si damos nuestros recursos and our lives y nuestras vidas and our time, y nuestro tiempo,
Jesus has actually promised to love through us, Cristo ha prometido amar a través de nosotros, to give us his agape love. darnos su amor ágape. And it's always important to remember this. Y es muy importante que se acuerde de esto. Jesus is still praying for our unity. Es que Cristo aún está orando por nuestra unidad. That's a prayer God really wants to answer. Y esa es una de las oraciones que yo quiero que Dios conteste. My challenge for you today is this. Así que mi reto a usted es este. If we want to be the church, Si queremos ser la iglesia, we need to make room in our lives for each other. tenemos que hacer espacio en nuestro corazón para el uno para el otro. If you look around and you say, you know, it's been a long time since I've had somebody from the church over for dinner, just to share some time. Si usted se da cuenta y alrededor y usted dice, ya tengo tiempo de no invitar a alguien a mi casa de la iglesia, Invite them today. invítelos. You don't have to clean your house up really good. ¿No tiene usted que limpiar su casa muy bien para invitarlos? See, some of you are thinking, oh, I could never have people over. Algunos están pensando, hoy van a venir a mi casa, está sucia. My house is comfortably messy. Mi casa está confortablemente sucia. And if I invite you over, I may straighten up a little, Y si yo lo invito a usted, posiblemente haga un poquitito ahí de limpieza. but I'm not going to bring you over to entertain you. Pero es que yo no lo voy a invitar a usted para entretenerlo. I'm going to bring you over to share life. Yo lo voy a invitar a usted para compartir vidas. My life's a little messy. Mi hogar es un poquito How many of you are just a desordenado. little messy in your life? Y mi vida es un poquito desordenada. ¿Cuántos tienen un poquito desordenadas sus vidas? Open up that messy life Abra esa vida desordenada suya and share it with other people. y comparta con otra gente. God can use that. Dios puede usar eso He will use that y Él lo va a usar to make us one. para unirnos y hacernos uno. That's my challenge for you this week. Ese es mi reto para usted en esta semana.